Para terminar con la explicación del tema 3, hoy abordaremos los géneros de opinión. Dentro de los géneros de opinión, como sabéis, pues tenemos el artículo, tenemos la crítica, tenemos el comentario y el editorial. Bueno, los géneros de opinión, en su conjunto, tienen siempre que respetar unos límites. Esos límites son la veracidad, lógicamente, al igual que cualquier publicación periodística, y en este caso también el respeto al honor y a la intimidad de los protagonistas de esas opiniones. En caso de no respetarlo, como veremos en la siguiente diapositiva, podemos ser condenados a penas de cárcel o a multas, en algunos casos con cuantías bastante elevadas. ¿Qué es realmente el género de opinión? ¿Qué son los géneros de opinión en su conjunto? Un complemento de la información. Es decir, la información debe provenir por otras fuentes y, en este caso, el medio de comunicación completa esa información que recibe el espectador, el lector o el radioyente con estos artículos o estos editoriales, pero nunca deben sustituir a la información. Vamos a ver una figura que Josep Pedrerol le llama el editorial, aunque realmente no es un editorial como tal, sería más bien un comentario, que es habitual en su espacio televisivo de deportes Jugones. ¿Lo escuchamos? No tenemos sentido del humor. Disfrutamos poniendo a parir a los demás. ¿Qué pecado cometió Cristiano? Ser original. Le pone chispa a una gala aburridísima. Parecía que estaban todos en un funeral. ¿Visteis la cara de Henry? Estaba rabioso, rabioso por tener que darle el premio a Cristiano. Que se fastidie. Me gustó el grito, sí, lo confieso. Fue un grito contra la injusticia, contra el mamoneo de Chiquito Blatter, contra Platini y sus presiones, contra los envidiosos, contra los acomplejados. Fue el grito de la liberación. Cristiano merecía el Balón de Oro, sin duda, y se lo quisieron quitar. Hubo campañas en contra, burdas campañas que no engañaron a nadie. Cristiano es el mejor. Me da igual lo que diga el protocolo. Me importa poco si el grito fue adecuado o no para una gala. Apoyo la rebeldía. Me repatean los pelotas, los queda bien y los pintamonas. El grito de Cristiano fue el grito de una inmensa mayoría. El grito de los que sabemos que ayer, a pesar de algunos, a pesar de muchas campañas, se hizo justicia. Pintamonas, envidiosos, la verdad es que no escatima en calificativos e incluso, como habéis visto, también el montaje, cuando habla de envidiosos saca a Messi, y cuando habla de Blatter, pues también no le saca con la mejor de sus caras. Bueno, en este caso, también en el montaje encontramos opinión, lógicamente. Pero es eso, es un editorial, está rotulado como tal, y entonces no le ¿Visteis la podemos cara de Henry? poner ninguna pega, no le podemos poner ningún pero. ¿Por qué? Porque ese es uno de los requisitos, que dentro del informativo o del programa se identifique claramente con un gráfico o con una sintonía o con una firma o con algún estilo de edición de vídeo que estamos dentro de la parte de opinión de ese espacio, de ese programa o de ese informativo. Ojo con los comentarios fuera de tono, no solo en prensa, sino también en las redes sociales, que vosotros las utilizáis mucho más y que incluso alguno de vosotros, cuando termine su formación, pues acabará gestionando una red social como Community Manager. Ojo con esto porque ha habido condenas de prisión, por ejemplo, por comentarios en Twitter o comentarios en Facebook. Si queréis, vamos a hacer clic para ver en este caso esta noticia. Condenado a 2 años y un día un hombre que difundió en Twitter fotos de la víctima de la manada. Bueno, en este caso es un caso judicializado y ha sido por publicar una fotografía de esa chica que fue víctima de esa violación grupal. Lógicamente es un tema bastante serio. Condena por injurias en Facebook. Bueno, pues lo mismo. En este caso, un médico que se hacía llamar Spiriman, hubo una mujer que lo llamó incompetente porque había muerto su padre. Bueno, pues en este caso las sentencias son 500 euros de multa y publicar la sentencia durante 30 días en el muro de la red social. Recordéis como hace poco también ha habido una condena porque algún tuitero había llamado cocainómano a Albert Rivera y Albert Rivera lo ha denunciado y en este caso ha ganado 2 de esas sentencias. En este caso, al periódico El País,
por vulnerar el honor de un médico forense. 100.000 euros de multa. Una sentencia que luego el Tribunal Superior de Justicia, perdón, el Tribunal Supremo revocó, pero que en principio era una sentencia, ya os digo, bastante elevada. En este otro caso, unas fotografías de Andreu Buenafuente caminando por una playa nudista que fueron publicadas en algún medio de comunicación, sorpresa, y 10 minutos para ser exactos, y tuvieron que condenar, en este caso 10 minutos, tuvo que abonar 48.000 euros por esa fotografía y 55.000, aquí está el dato, la otra revista, en este caso la revista Sorpresa. Un dinero que, bueno, en este caso él dice que donó íntegramente a Médicos Sin Fronteras. Y, por ejemplo, programas como Sálvame no se libran de estas condenas. Sálvame, bueno, María Patiño, y como contertulia, como tertuliana o colaboradora del programa, tuvo que abonar 168.000 euros por unas declaraciones que vulneraban el honor de María José Campanario durante la emisión del programa Sálvame. La condena era contra María Patiño porque ella era la conductora del programa Sálvame Deluxe, donde acusaron a Campanario de haber cogido por el cuello a su suegra. Bueno, estos son solo algunos ejemplos. En Internet, en las publicaciones de los diarios digitales, encontramos semanalmente alguna condena por este tipo de delitos. Quería reflexionar con vosotros, es una pena, no lo podemos ver en el vídeo también, sobre la intimidad de los menores. Hemos hablado mucho de ello en televisión, pero en este caso lo que quiero comentar con vosotros es ¿por qué no ocultan los rostros de los menores? Vamos a darle a play y ahora lo comentamos. Nuestro siguiente invitado es Luis Pollo, editor adjunto del telediario Segunda Edición. Bienvenido. Hola, Elena. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Mira, te he invitado al programa porque quería tratar contigo algunos asuntos sobre los que nos preguntan a menudo nuestros espectadores. Veamos, estamos acostumbrados a ver los rostros de los niños, de los menores pixelados, con un efecto electrónico que pretende proteger su imagen. Pero hay ocasiones en que no ocurre así. Entre ellas había 2 niños y 2 mujeres embarazadas que han sido trasladadas a un hospital. Algunos presentaban ligeros síntomas de hipotermia. Salvamento Marítimo localizó la embarcación tras recibir una llamada desde Marruecos que alertaba de su salida. El pasado 26 de enero, viendo el telediario de la noche, el que presenta Pepa Bueno, vi una noticia, entre otras, de la llegada de una patera a nuestras costas, a las costas del sur. Entre las imágenes que enseñaban, mostraban a niños con los ojos sin cubrir. Me pregunto por qué. ¿Por qué seguimos tratando de distinta manera según su procedencia, su edad o su sexo? ¿No tiene esta gente, no tienen estas personas derecho a guardar su intimidad? Luis, ¿por qué no se ocultaron en esta ocasión los rostros de estos bebés? Bueno, en este caso consideramos pertinente mostrar los rostros sin cubrirlos porque consideramos que se trata de una imagen denuncia, que en este caso mostrar las circunstancias en toda su totalidad de la situación en la que vienen estos menores, en este caso en esta patera, a España, pone de relieve su situación, el drama de estas personas, y consideramos que no mostrarlo haría que perdiera fuerza y que no tiene sentido intentar mostrar una cuestión sin que aparezca en su totalidad. Creemos que hay situaciones como estas, otros casos de situaciones de hambruna o de guerra, en la que la imagen es la que nos puede llevar a provocar una respuesta o a mostrar una circunstancia que en algunos casos hay que denunciar también desde los informativos. En este caso creemos que ayuda a comprender el drama en el que ellos vienen, ¿no? Bien, pero lo cierto es que los espectadores que se dirigen con este asunto, que son numerosas este tipo de apreciaciones, expresan que tenemos una doble vara de medir, que cuidamos a nuestros menores si se trata de menores españoles y que no hacemos lo mismo cuando son menores de países pobres. Y es un debate, Elena, que también en la propia redacción muchas veces nos encontramos. Es decir, hay quien a veces ante estas situaciones nos planteamos el debate y quien habla del doble rasero. Nosotros creemos que lo que nos dice las leyes de protección al menor es que se trata de no difundir la imagen cuando puede haber un perjuicio para el menor. Entendemos que en situaciones como esta
a estos menores son difícilmente identificables y que por tanto no correrían un riesgo mostrar su imagen. Digamos que más al contrario, creemos que mostrar su imagen en su totalidad puede ayudar a denunciar o a que tomemos conciencia de la situación en la que vienen. No creemos que haya un doble rasero, simplemente aplicamos esa recomendación que nos dice que en estos casos no existe un perjuicio, no existiría un perjuicio para el menor, sino más bien todo lo contrario. ¿Cómo debemos redactar, cómo debemos elaborar un artículo de opinión si alguna vez tenemos que elaborarlo? Bueno, la redacción de un artículo de opinión seguramente es algo a lo que si en vuestra carrera profesional tenéis un prestigio, puede ser bastante probable que os soliciten, que os pidan. ¿Por qué? Bueno, pues porque son muchas las personas de diferentes estamentos y de diferentes profesiones las que elaboran los artículos de opinión de los diarios o de las páginas web. Es muy fácil que cualquier profesional en algún motivo tenga que enfrentarse a redactar un artículo de opinión. No siempre son periodistas los que realizan los artículos de opinión. En la mayoría de los casos, además, no es así. La opinión tiene que estar, por tanto, ligada a la actualidad o al conocimiento de esa persona. Y bueno, debe poder ser publicada como artículo en un periódico, pero también puede ser o debe poder ser publicada, extraída en una página web. Y lo que tenemos que intentar, si algún día escribimos un artículo de opinión, es ser críticos, pero que esa crítica esté respaldada siempre con cifras, con datos. Es decir, hay que ir a las fuentes. Si nosotros escribimos un trabajo fin de grado, un TFG, o escribimos un paper para una revista científica, siempre tenemos que citar las fuentes y contrastar esos datos. En un artículo de opinión sucede lo mismo. Nosotros en ese momento estamos dando nuestra opinión, sí, pero tiene que ser una opinión contrastada, tiene que ser una opinión que acuda a las fuentes y después nosotros analizar los datos de esas fuentes. No es cuestión de hablar por hablar, igual que no podemos hacer un TFG simplemente escribiendo nuestra opinión, sino que tenemos que respaldarlo con citas. En este caso sucede lo mismo. Nosotros somos un experto, sí, pero tenemos que demostrar nuestro conocimiento de la materia a la persona que nos está leyendo con esas citas. El vocabulario, pues debe ser lo más cercano posible, sin que llegue a ser chabacano, sin que se llegue a ser muy coloquial, pero sí que tiene que ser sencillo de comprender. Y además no debe ser demasiado largo en extensión el artículo. Más o menos un artículo de opinión tiene una extensión de unas 80 líneas, que serían aproximadamente pues, unas 800 palabras en Word. Hay distintas formas de escribir un artículo de opinión. Los artículos de opinión pueden ser analíticos o pueden ser opinativos, es decir, podemos partir de esos datos y analizarlos, lo que sería analítico, o directamente dar nuestra opinión sobre esos datos. En cualquier caso, de una forma u otra, tiene que tener una estructura. Esa estructura comienza por una propuesta que, si puede ser, la debemos exponer al principio del artículo, y si no, pues mencionar por qué estamos hablando de ello. Yo os he puesto en los enlaces de este capítulo varios artículos de opinión, en este caso centrados sobre el coronavirus, por ejemplo uno que se llama Viejos muertos de miedo, si no recuerdo mal, del periódico El País, en el que comienzan a analizar por qué durante los primeros días de extensión del coronavirus se hablaba de que, bueno, era una enfermedad de menor importancia porque solo afectaba a las personas mayores, y cómo la persona que firma este artículo, Elvira Lindo, comienza a arrepentirse de haber hecho ese tratamiento inicial. ¿Por qué? Porque considera que las personas mayores, los ancianos, son el sector más vulnerable de la población. Bueno, pues en ese caso la propuesta está ahí. La argumentación también. La solución, bueno, en este caso, ¿qué solución existe? Pues simplemente dejar de hablar de que esta enfermedad, bueno, es una enfermedad menor, y hablar realmente de la dimensión que tiene la enfermedad. Pero solución como tal a este caso no existe, porque es algo que ya ha sucedido. Y luego, en la mayoría de los casos, si existe una solución, si existe una propuesta, hay un cierre que puede abrir un nuevo interrogante, ¿no? Bueno, pues a lo mejor aquí en este caso podríamos hablar de cualquier tema que se relacione con las personas mayores y con, en este caso, la enfermedad del coronavirus. Pero en cualquier caso,
el titular tiene que ser impactante, porque si el titular no es bueno y el inicio del artículo no es potente, no se va a leer. Nos vamos a quedar simplemente en el titular, si acaso, y vamos a pasar a la siguiente página. Y luego, en la medida de lo posible, tener una redacción que sea ágil, con verbos en movimiento. Algunos de los recursos que podemos utilizar para llamar la atención del lector al principio del artículo, pues son las citas de los personajes relevantes, como os decía antes, un titular impactante, poner algún ejemplo, alguna comparación. Y tanto el principio como el final del artículo es lo más importante, al igual que en una noticia. Tiene que tener un principio fuerte y tiene que tener un cierre también con personalidad, con originalidad. Yo ya os he dicho muchas veces que siempre, incluso en una noticia, cuando tengo una buena frase que me gusta, intento, si la puedo dejar para el final y que sea el cierre de la noticia, para dejar un buen sabor de boca, si queréis, pues sí, casi como si fuese pues un plato, o sea, una comida con un póster al final, un póster que te guste y que deje buen sabor de boca. Pues eso también se intenta hacer muchas veces cuando redactas un artículo de opinión o cuando lo que escribes es una noticia. Tenemos que evitar, lógicamente, cuando buscamos un lenguaje sencillo, como os decía antes, pues tenemos que evitar las palabras más complejas, más técnicas, los anglicismos, si los hubiera, y en la medida de lo posible, pues no tener esas frases hechas que, como pueda ser, es cierto que, debemos recordar, cabe señalar, sino tener un lenguaje mucho más directo. El párrafo del náufrago, ¿qué es esto del párrafo del náufrago? Pues es simplemente recordar de qué estamos hablando. En el artículo de Elvira Lindo que os escribí antes, pues ella es la que, que os escribí antes, que os recordaba antes, Elvira Lindo es la que escribe que en su momento, semanas atrás, ella misma había sentido una especie de sensación de confort al sentirse fuera de los grupos de riesgo de esta enfermedad y había minimizado el problema simplemente contando que era una enfermedad que solo afectaba a las personas mayores. Y los gráficos. En caso de que haya gráficos en la edición impresa que acompañen a nuestro artículo de opinión, deben ser unos gráficos prescindibles para que cuando lo pasemos a la edición digital no se pueda entender perfectamente ese artículo sin contar con, en este caso, con ese apoyo gráfico, o gráfico puede ser una fotografía o puede ser un gráfico elaborado, un gráfico de barras, ¿no? para que nos entendamos. En cualquier caso, ambos serían gráficos. Bien, hasta aquí el artículo de opinión. Paso a comentaros la crítica. La crítica todos la conocemos. Normalmente la crítica es un análisis que realiza, en este caso, un periodista especializado o una persona muy conocedora de determinada materia. Las críticas más habituales o las que estamos más acostumbrados a ver y leer son las críticas cinematográficas, las críticas de videojuegos, las críticas de series, de obras de teatro, de discos. Bueno, pues todo eso serían críticas. Generalmente es más fácil encontrarlas en prensa que en televisión, aunque en televisión también ha habido espacios que eran puramente crítica, como por ejemplo el que tuvo Risto Mejide hace ya algunos años, ese que se emitía en Telecinco y se llamaba G20, era prácticamente una crítica constante. Yo cuando pienso en la crítica me viene siempre a la cabeza un crítico cinematográfico que se llama Carlos Boyero, que tiene un estilo bastante particular. Aquí os pongo un enlace, pero no lo vamos a leer. Sí que os recomiendo que vosotros cuando repaséis las fotografías lo hagáis con calma, porque no se va a ver bien, pero sí que os voy a poner un vídeo de él mismo, de Carlos Boyero, de una crítica cinematográfica a la película de Almodóvar, Los amantes pasajeros. El titular ya del videoblog nos da una pista. Es una de las películas más tontas que he visto en mucho tiempo. Bueno, Boyero no es alguien que se lleve especialmente bien con Almodóvar, y bueno, en este caso lo demuestra. Vamos a escucharlo y después reflexionamos sobre ello, si queréis. Buenas tardes, señoras y señores pasajeros. Les habla José Ra Berasategui, sobrecargo del vuelo 2549 de la compañía Península con destino a México DF. Tendría que rebuscar entre los adjetivos para poder definir esta
vuelta a la comedia. Por mí podía haberse quedado con las tragedias y con las películas trascendentes. Me parece una estupidez. Es una de las películas más tontas que he visto en muchísimo tiempo. Es una película, una comedia que adolece del mayor defecto que le puede ocurrir al género, y es intentar hacer reír al espectador, o sea, con personajes, gags, diálogos presuntamente muy ocurrentes, y no conseguir ni una sonrisa del espectador, por lo menos de este espectador, ¿no? Cuando lo que más agradezco pues es eso, reírme en el cine, y ahí pierdo todos mis prejuicios sobre quién ha hecho eso. Lo único que busco es pasar un rato divertido. Y esto es tan cansino y de no dar crédito, porque si algo distingue a Almodóvar es su familiaridad con la comedia, lo ha hecho muchas veces muy bien, con verdadera gracia, y es un universo que le resulta muy cercano, y yo aquí no daba crédito, o sea, de lo que estaba viendo y de lo que estaba escuchando. Repito, es una película con la que yo siento esa cosa tan terrible de la vergüenza ajena, ¿no? Y te preguntas cómo alguien que hubiera leído ese guión, que hubiera visto lo que se rodaba, no fue un gran amigo y un espíritu colaborador, y le dijo a este señor tan famoso, pero ¿qué coño estás haciendo? O sea, ¿qué es esto? Repito, es una película exclusivamente grotesca, o eso es lo que me parece a mí. Es ridícula. Dentro de los géneros de opinión encontramos también el comentario. El comentario no trata de tomar una posición, de dar una opinión como antes hacía Bollero, sino de analizar e interpretar por qué se han producido unos hechos y cuáles pueden ser las consecuencias derivadas de esos hechos. Es decir, en este caso no estamos analizando un concierto, no estamos analizando una película cinematográfica, sino estamos analizando algo que ha sucedido y por qué ha sucedido. Por ejemplo, en el editorial que os voy a poner luego como ejemplo, que no es exactamente un comentario, porque el comentario sí que tiene que ir firmado e identificar quién lo ha elaborado, o bien que esa persona salga en pantalla. En el editorial, os decía, vamos a hablar, por ejemplo, de la renuncia a la herencia del rey Felipe VI. Bueno, pues en ese caso, eso, que es un editorial, sí que podría ser también objeto de un comentario. Podríamos analizar por qué se ha producido esa renuncia a la herencia y qué consecuencias va a tener en las relaciones entre el padre y el hijo, o incluso las consecuencias que pueda tener para la monarquía. Bueno, la estructura del comentario no es fija, pero sí que hay una serie de normas que debemos cumplir, tanto si es analítico como si es interpretativo. Hemos visto antes un comentario al comienzo del tema, el comentario del espacio Jugones, en el que se hablaba de Cristiano Ronaldo y su grito durante la recogida del premio. Bueno, en este caso, eso sería un comentario y estaba separado claramente. Aparecía, si recordáis, un titular arriba que ponía editorial. Bueno, en ese caso estaba separado de la información, había opinión. Era, por tanto, un comentario bien realizado, bien identificado, aunque pusiera editorial. En ese caso, también el comentario iba inmediatamente después de la noticia. Es decir, en ese espacio informativo se había hablado de la entrega del premio a Cristiano Ronaldo, pero después de esa información se ofrecía este comentario, y eso en este caso estaba muy bien hecho.
Colocar este comentario al principio, bueno, si está en los titulares, hay ocasiones en las que Pedrerol lo hace, por ejemplo, pero no es lo más adecuado. ¿Por qué? Pues porque el espectador puede no identificar si estás opinando o si estás informando. La Sexta lo hace muchísimo en sus informativos, mezcla constantemente información, opinión, adjetivos calificativos, incluso en las entradillas. Eso no está bien hecho. Una cosa es un espacio informativo y otra cosa es un espacio de opinión. La interpretación se puede hacer, sí, pero identificando claramente que tú estás opinando y que en ese caso no estás informando, estás opinando. Y luego, como siempre, en el periodismo, la crítica no tiene que dar la sensación de que la estamos leyendo, porque si da la sensación de que la estamos leyendo, pierde todo su gancho. Dentro de los comentarios encontramos dos variantes que son las más habituales. Una de ellas es el comentario jocoso, un comentario divertido de temas de actualidad, que puede ser similar al que hace, por ejemplo, el programa en Intermedio, el que hacía en su momento programas como Aquí hay tomate o el programa de Arús por las mañanas. Bueno, son normalmente comentarios muy rápidos, duran poco, duran escasos segundos. En Zapeando, por ejemplo, también encontramos comentarios muchas veces después de cada uno de los fragmentos de vídeo. Y aquí el ejemplo que os pongo de comentario, bueno, pues es un ejemplo del programa en Intermedio de Wyoming. Vamos a escucharlo. Ciudadanos Albert Rivera ha querido también hacer esta particular crítica al gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de las cifras del paro. 200.000 afiliados a la Seguridad Social y se han perdido 47.000 puestos de trabajo. En agosto, que es el mes donde la potencia turística que es España más crece. Es preocupante. Bueno, sin duda los datos del paro son preocupantes, pero también lo es que todo un líder político que aspira a ser presidente del gobierno no sepa que los datos del mes de agosto corresponden a las cifras generadas hasta el 31 de agosto, que es justo cuando se suelen acabar la mayoría de los trabajos de verano. Tradicionalmente agosto siempre es el mes en el que más empleo se destruye. Y sé que algunos estáis pensando que hubiera sido mejor que se hubiera quedado callado, pero eso es porque no habéis visto su Instagram este verano. La verdad que tiene mérito lo de Albert Rivera. Ha conseguido convertirse en Instagramer sin ir a lo fácil, ponerse orejas de perrito. El comentario también puede ser un comentario no jocoso, un comentario literario, un comentario filosófico. Y lo hemos visto en ocasiones, por ejemplo, después de los debates postelectorales. Después de los debates electorales suele haber un programa que analiza el debate electoral. Ese tipo de programas, como por ejemplo este especial informativo de Televisión Bueno, pues Española, acaba de suelen terminar contar con ese debate, diferentes voces grande, que lo que hacen es analizar, en este caso, cómo ha ido el debate, dan su opinión sobre quién lo ha ganado, quién ha estado mejor, quién ha estado peor, si alguno ha mentido, si no ha mentido. Bueno, pues estos debates postelectorales que habréis visto varias veces podrían, en este caso, situarse en lo que conoceríamos como un comentario más literario o más especializado. En este caso, estaría dentro del comentario pese a ser un espacio un poquito más largo. Y por último, seguramente el más conocido de los géneros de opinión es el editorial. Como os avanzaba antes, el editorial lo que presenta son opiniones del diario, opiniones que no están firmadas normalmente, pero que reflejan la línea editorial de ese medio de comunicación y que normalmente profundizan en el porqué, al igual que en los comentarios, y en las consecuencias que van a tener esos hechos que son objeto del editorial. Quien se responsabiliza del editorial siempre es el medio de comunicación, no un redactor. Por ese motivo no llevan firmas. Y las funciones que tiene un editorial son explicar los hechos, hablar de los antecedentes, al igual que el comentario, introducir las repercusiones futuras y formular juicios sobre el tema. Me diréis, ¿se parece mucho al comentario? Sí, pero en este caso el editorial no va firmado. Y además, normalmente los editoriales
no son exageradamente largos. Se escriben de forma impersonal o como mucho en primera persona del plural y tienen que ser concisos, es decir, no nos podemos ir por las ramas en un editorial. Un editorial analiza un hecho en concreto, el porqué de ese hecho y las consecuencias de ese hecho. Como os decía antes, en este caso tenemos, por ejemplo, este editorial del diario El Mundo, que se titula Una ejemplar decisión de dignidad real. En estos complicados momentos por los que está pasando el país, la ciudadanía puede tener la certeza de encontrar en la figura de Felipe VI un rey ejemplar, honesto y responsable. Bueno, pues como veis, la difícil pero inevitable decisión tomada por don Felipe VI ya está opinando. Dice que es inevitable y que es difícil durante la última hora de ayer, bla, 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 bla. También ensalzan la figura del rey, ya lo demostró cuando, como reacción al caso Nos, en el que la infanta Cristina compareció como imputada por los negocios de su marido, Iñaki Urdangarín tuvo que limitar la familia real a su figura, la de la reina Leticia, sus hijas, Leonor y Sofía, y sus padres, el rey Juan Carlos I y doña Sofía. Ayer, en un comunicado, el rey Felipe VI hizo pública dicha decisión al declarar que el rey don Juan Carlos tiene conocimiento. Bueno, y por último, consecuencias. Con ella, Felipe VI cumple con su compromiso de regeneración de las instituciones del Estado, de la que deberían tomar nota una importante parte de la clase política. Su honestidad, ejemplaridad y dignidad son el complemento de la inequívoca responsabilidad asumida en la defensa de la unidad de la nación y los principios constitucionales, como demostró con su valiente discurso del 3 de octubre de 2017 tras el golpe independentista en Cataluña. En estos complicados momentos por los que está pasando el país, la ciudadanía puede tener la certeza de contar con un rey ejemplar, honesto y responsable. Por lo tanto, analizan y dan su opinión sobre la decisión del rey de renunciar a la herencia del rey emérito de don Juan Carlos. Bueno, pues hasta aquí el tema 3. Me podéis plantear las dudas que tengáis por correo electrónico. Muchísimas gracias.